Hola amores, bienvenidos al canal, yo soy Laura y esto es Dream Light Valley. Bien, mis amorcitos, a ver, como bien sabéis, estamos con las misiones de Maléfica Liados. Ya hemos hecho la primera, la segunda, y ahora iba a ir a por la tercera, pero si nos venimos aquí a misiones, nos sale esta de aquí que dice daño colateral. Dice, abre tu buzón y lee el correo de Remy. Y tenemos un correo, como bien pone, de misión, así que vamos a verlo. Bueno, si quiere conectar, por favor. Vale, dice, Hades y Maléfica acaban de presentarse en mi casa y parece que están preparándose para una pelea. Tienes que ayudarnos antes de que esta locura empeore. Vale, reclamo. Vale, ya hemos reclamado esto. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? A ver, voy a ir a misiones. La voy a anclar. Vale, ve a la casa de Remy. Vale, me tengo que ir al valle. Porque ya Remy pues lo tengo ahí en el valle, en la plaza. Así que venga. Porque nos pone casa, ¿no? Sí, digo, no vaya a ser que fuera el restaurante. Pero no, pone la casa. Vale, pero tenemos que ir dentro, vamos. ¡Uh! La que te han liado aquí. Este lugar es una zona catastrófica. Apaga las llamas azules y verdes para rescatar a Remy. ¡Ay, Remy! Que te me vas a quemar con lo chiquitín que tú eres. ¡Madre mía! La que le han liado aquí en la casa. Este par de dos, ¿eh? Es que mira que les dije que no sufrieran los del valle. Pues nada. Al final... Bueno, en fin, se llama daño colateral esta misión. Así que lo iban a sufrir mis vecinos. Vale, dice, habla con Remy en su casa. Vale, vamos a hablar con él. Oye, eres tú. Bonjour. A ver, daño colateral. Remy, ¿estás bien? Eso creo. Gracias por ayudarme, Laurita. De nada, pero ¿qué ha pasado? Oh, cielos. Bueno, estaba en una demostración de cocina privada para Hades, intentando mostrarle cómo hacer unas cuantas variaciones de la espanacopita. Espanacopita. Pero llegó Maléfica. Oh, seguro que eso no acabó bien. No podía oír todo lo que estaban diciendo debido al ruido de la licuadora, pero sí que escuché una cierta variedad de insultos. Veamos, Maléfica llamó a Hades recipiente pomposo de gas de pantano. Eso no es muy amable, la verdad. Y luego Hades dijo algo de que ella era una Circe de pacotilla con soldados porcinos. Ja. Pero ya está todo arreglado, ¿verdad? Bueno, mi casa no está ardiendo, si te refieres a eso. Pero, ¿qué sucede si tienen su próxima riña en Chet Remy? Sería terrible para mi negocio. Ya veo a qué te refieres. Esto va a ser muy perturbador para la vaguada. Mira, voy a ir a hablar con la guardiana de la sabiduría. A lo mejor tiene algún consejo para calmarlos. Vale, entonces ahora nos toca volver e ir a hablar con la guardiana, vamos. Vale, aquí estamos. Y vamos a ir a hablar con la guardiana. A ver si podemos hacer algo, porque estos dos... Yo tengo que decir que me he vestido así para la batalla, porque ya se avecinaba batalla por aquí desde la última misión. Guardiana de la sabiduría, tenemos un problema. En efecto, he sentido las energías cambiantes en la vaguada. Abundan los conflictos y las desavenencias. Sí, la intensidad del conflicto entre Hades y Maléfica está aumentando a un ritmo preocupante. Primero fue la casa de Remy. ¿Qué será lo siguiente? ¿La tienda del señor Marpato? ¿La biblioteca de la sabiduría? Necesitamos que entierren el hacha de guerra. ¿Pero cómo? Bueno, el primer paso hacia la reconciliación es la conversación. Intentar que hablen, veré qué puedo hacer. Sé que será difícil que acepten encontrarse, pero a lo mejor se podría utilizar una pizca de engaño. Oye, si eso sirve para mantener a salvo la vaguada, soy todo oídos.
Yo sugiero que les des a cada uno un regalo y dejes caer que es el otro quien se lo ha dado. Sé que Hades perdió el juguete de masticar preferido de Cerbero en uno de los estanques cerca del Monte Olimpo. Vale. Y Maléfica ha estado buscando una buena botella de bálsamo de pluma para su cuervo. Vale la pena intentarlo. Voy a enterarme. Toma este cristal de sal extra salada. Las plumas del cuervo de Maléfica tienden a acumular polvo fácilmente y necesitan una exfoliación especialmente fuerte. Vale. Si mi sugerencia no es suficiente, propondría hablar con Mérida. Sabiendo lo que le cuesta poner de acuerdo a los distintos clanes de su hogar, es posible que tenga consejos excelentes. Vale. A ver, tenemos que pescar el juguete de masticar en el Monte Olimpo. Vale. En un estanque del Monte Olimpo. ¿El Monte Olimpo cuál era? Vale, aquí. Vamos a sacar la caña. Y vale, tendrá que ser ese. A ver si llega la caña. Bueno, no sé si es eso o aquello, ¿eh? Una de las dos va a ser. Aunque esté en azul no creo. Puede ser que sea el rojo. A ver, ¿qué sale de aquí? No. Es un pulpo como animal de compañía. Vale, vamos a ver. Puede ser que sea el rojo mejor. Y lo otro tengo de todo para hacerlo. Porque necesitamos aceituna, grosella. Mira, aquí está. ¡Ay, es una ardillita! ¡Qué mono! Ay, mira, ahí he subido a mi ardillita querida, queridísima. Que la estoy subiendo un poquito de amistad. Vale, a ver, prepara un poco de bálsamo para... Vale. El bálsamo. No sé si será cocinar. Porque dice prepara. A ver, voy a sacar una cocina. A ver si fuera esto. Vale, pues no sé si será esto o... Sí, es cocinando, vale. Mirad, necesitamos las olivas, las grosellas, esto y esto. Es que no me ha dado tiempo a leeroslo, ¿vale? Uno de cada. Vale, a ver, este. Y cocinamos. Vale. Tendría que sacar la otra cocina, que es más rápida, pero yo soy así de tonta a veces y saco esta. Llévale a Hades el juguete de masticar. Vale, Hades, ¿dónde estás? Vale, estás aquí. Vamos para allá. Hades, te traigo una cosita. Toma. ¿Qué está pasando? Hades, ¿podemos hablar un momento de toda la situación contigo y con Maléfica? Sí, claro. A menos que sea de como yo soy el mejor y lo lamentable que es ella. Olvídalo. ¿Me creerías si te digo que Maléfica quiere disculparse? Claro, y yo tengo un iceberg en Tebas para venderte. Me pidió que te diese esto como ofrenda de paz. ¿Qué? Llevo siglos buscando ese juguete de masticar. Debería haberme imaginado que se lo había llevado ella. Que no, que no. Es que ves esto al final. No, ella no lo robó. Lo perdí en un estanque en Mitopia. Y ella solo quiere hablar, intentar resolver este problema entre vosotros dos antes de que vaya a peor. Bueno, si es capaz de admitir que todo es culpa suya, entonces es posible que me convenzcas. Esto me suena, ¿eh? En la primera parte del primer acto pasó algo así parecido, que teníamos que hacer que se hicieran las paces. Cerbero adora este juguete desde que Tiana se lo dio en el desfile de Mardi Gras. Estupendo. Se lo dirá a Maléfica. Reúnete de nuevo conmigo más tarde en mi casa, ¿vale? Adiós. Venga, ahora pues tenemos que ir a ver a Maléfica. ¿Ves? Lleva a Maléfica. Vale. ¿Dónde está? Ah, mira, Maléfica está aquí cerquita. Voy para allá, que no nos escuche Hades, porque como me escuche decirle mentirijillas a Maléfica, va a saltar. Necesito que me asistas. Toma, Maléfica. Maléfica, tengo que hablar contigo acerca de Hades. Laurita, el daño que haya hecho ese idiota a la vaguada no es asunto mío.
De hecho, quiere hablar de un cese de las hostilidades. Dudo mucho que emplease esos términos precisos. Bueno, supongo que está intentando utilizar tu lenguaje. ¡Qué patético! Quiere hablar de una tregua y me pidió que te diese esto como ofrenda de paz. ¿Un bálsamo de pluma? Nunca habría pensado que Hades fuese capaz de dar un regalo tan adecuado. Bueno, puedes reunirte conmigo en mi casa. Hades vendrá a disculparse en persona. Muy bien. Se fían de mí, ¿eh? Y yo soy una trapera. A ver, reúnete con... Vale, en mi casa. A ver, pero no me la leéis en casa, que lo tengo yo todo muy recogidito, muy limpito y esas cosas, ¿eh? Que os estoy viendo de venir. Os estoy viendo de venir. Venga, vamos para adentro, anda. A ver. Pasa, Maléfica, pasa. Habla con Maléfica y Hades. A ver, pero ¿quieres estar quieta? No te vayas al rincón. Vale, me alegro de que ambos quisieseis venir a tratar una pausa en las hostilidades. Aunque raramente perdono un desprecio, me alegro recibir un regalo tan detallista por mi cuervo. Si Hades se disculpa con sinceridad, es posible que acepte una tregua. ¿Yo disculparme? Solo he venido a escucharte admitir que yo soy el más poderoso de la vaguada. Después de encontrar el juguete de masticar de Cerbero por mí, pensé que te morirías por aceptar la derrota antes de que las cosas se pongan más serias. ¿Juguete de masticar? Laurita, ¿de qué está hablando este bufón? Bueno, está claro que ambos estáis deseando escuchar al otro. Claramente bajo falsas pretensiones. Déjame adivinar. ¿No fue aquí mi amiga Mal la que encontró el juguete de masticar, eh? Sí, los regalos fueron cosa mía. Aunque me has impresionado con tu capacidad para el engaño, esto solo estimula mi deseo de arrasar con toda mi topia. ¡Adelante! Por favor, solo os pido que intentéis llevaros bien. Quédate al margen de mis negocios, niña. En efecto, pasaré por alto esta transgresión, ya que mi cuervo tiene unas cuantas plumas apagadas. Pero la próxima vez no seré tan indulgente. Wow, eso no fue demasiado bien. Vale, tendremos que hablar con Mérida. A ver, sal de tu casa. Pero vosotros salid también, que no me fío. Vale, dice, pide a Mérida consejo, ¿veis? Es que yo sabía que al final nos iba a tocar. A ver, Mérida, ¿dónde paras, chica? Que necesito de ti. Vale, a ver, Mérida estaba por aquí. Mira, Mérida, necesito consejo, please, 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 please. ¿Qué estás pensando? Oye, Mérida, ¿podrías darme algún consejo? Se trata de Hades y Maléfica, ¿verdad? Está claro que han estado montando un lío. Intenté engañarles dándoles a cada uno un regalo que se suponía que le daba el otro. La guardiana de la sabiduría parecía creer que funcionaría. Oh, ahora entiendo el problema. Hades y Maléfica están teniendo una riña muy seria. No es como si fuesen tus padres y tú intentas engañarles para que dejen de discutir. ¿Qué te parece eso? Ese tipo de cosas solo funciona si antes tenían una buena relación. La relación de Hades y Maléfica siempre ha sido distante en el mejor de los casos. Bueno, entonces supongo que ha sido como tirar esos regalos a la basura. No, es posible que te hayan conseguido una pizca de buena voluntad. Puedes utilizar eso a tu favor. ¡Brillante! Piénsalo así. Los clanes escoceses están con los arcos cargados en todo momento, pero son capaces de unirse cuando se les recuerda lo importante: familia, tradición y mantenerse a salvo de los osos. Entonces tengo que pensar en lo que Hades y Maléfica tienen en común. A ambos les gusta ladrar órdenes. Bueno, me imagino que eso es algo de lo más común para los villanos en general. No me digas. Tengo una idea. Tanto Hades como Maléfica parecen tenerle bastante cariño al fuego.
¿Por qué no preparas una hoguera para que se reúnan en torno a ella? Yo siempre soy más comprensiva sentada cerca de una hoguera crepitante. Sigue. Y así quizá se te ocurran otras cosas que tienen en común. Creo que Maléfica ha estado conspirando en su castillo. Seguro que la encontrarás allí cuando la hoguera esté En lista. Ambroge no tenemos A ver. magia como esta. Tenemos que hacer una hoguera. Fabrica una hoguera. Vale, a ver. Vamos a fabricar la hoguera. En objetos, no. En muebles. ¡Oh, qué chula! Fabricar. Vale. Y ahora... A ver qué nos dice. Espera que voy a quitar esto. Entra en el castillo de Maléfica. Hola, ¿qué tal? Vamos para allá. Vale, para enseñarle la hoguera. A ver, Maléfica estaba por aquí. Pero... nos pide que entremos. Tío, esto se me ha destrozado todo. Cuando me puso aquí Hades... las cosas estas. Tengo que volver a ponerlo bien. Este Hades la está liando parda, ¿eh? A Maléfica también, pero Hades... Vale, aquí estamos. Ahora está aquí Hades y Maléfica. Eres un completo idiota. No eres la primera persona que dice eso. Y aún así he empezado a reflexionar. Yo también. Tiene potencial, ¿verdad? Sí. No sabía que el Monte Olimpo limitaba tan cerca con nosotros, con otros reinos. Venga ya, deberíamos haber probado esto hace siglos. Mal. No vuelvas a llamarme mal, nunca más. Espera. Allí está Laurita. Hablemos más tarde. Uy, me han visto. Habla con Maléfica y Hades. A ver, ¿qué estáis tramando? Hades, Maléfica, ¿qué estáis haciendo aquí los dos? Vete a tomar viento fresco. Mal. Escuchad, quiero disculparme por haber intentado engañaros a ambos. Laurita, intentar engañarnos es lo único merecedor de respeto que has hecho. Sí, fue de lo más adorable, como la primera mentira de un bebé. Me hizo darme cuenta de que tienes potencial. Bueno, me alegro de que los regalos no fuesen un desperdicio. Mostró un notable y casi preocupante conocimiento de nuestras perspectivas. Bueno, tengo otro regalo para, con un poco de suerte, hacer que os entendáis mejor. Os doy las gracias. A ver, yo no sé, pero estos dos traman algo, ¿eh? Qué Una hoguera, qué apropiada. ¿A quién no le gusta unas cuantas llamas listas para expandirse y crecer en un segundo? Esperaba que pudieseis utilizarla para ver que ambos tenéis mucho en común, aparte de verme como una molestia. Esto es cierto. Laurita ha sido un obstáculo para los planes de ambos. ¿No es raro que no creasteis un vínculo por el hecho de que una buena samaritana desbaratase vuestros planes? ¡No me lo recuerdes! Ahí hay una cierta asimetría. Hades estaba destinado a haber conquistado el Olimpo con los titanes bajo tu control. No estaba al tanto de eso. Pero uno de esos molestos héroes te arrebató la victoria de tus propias manos. Y tú, Maléfica, pasaste casi 16 años buscando vengarte de la gente que te faltó al respeto. Pero qué gracioso. Ese es el tipo de actitud mezquina que no puedo aceptar. ¿Y qué conseguiste con eso? Esbirros que olvidaron que los humanos envejecen y que se pasaron años buscando a una niña pequeña. ¿Tus secuaces tampoco pudieron ocuparse de un bebé? Los míos no fueron capaces de darle a un niñito un poco de mortalidad en biberón. Es verdad. Parece que al fin y al cabo tenéis unas cuantas cosas en común, ¿eh? Parece que sí. Maléfica, ¿estás pensando lo mismo que yo? Creo que sí. Toma, un toque de magia, Hades.
¡Uf! Toma, un pequeño rayo mío también. Ahora puedes recuperarla, Laurita. ¿Pero a quién se lo estáis dando? ¿A mí? ¿A vosotros? Coloca eso en el nexo, donde pueda alzarse como gesto de hacia Hades y mi nuevo acuerdo. Me parece bien. No me he enterado de nada, ¿eh? Hablan tan redichamente. A ver, coloca la hoguera en el nexo. ¿Vale? Yo la coloco, pero no sé si es buena idea. Vale, vamos al nexo. Ah, por aquí, donde a mí me dé la gana. Vale. ¡Uh! Pedazo de hoguera, chacho. A ver. Vamos a poner ahí. ¡Qué divertido! Dice, qué divertido. Divertido será para vosotros. Divertido será para vosotros. A ver. Vamos a ver cómo hago la foto yo aquí. Así. Voy a poner así. Ya así. Toma ya. ¿Es un llamavecino? ¡Es un llamavecino! Tómate, tócate la nariz. ¡Cómo mola! Vale, ahora que dice, habla con la guardiana, no te vayas. Ah, no, con la guardiana de la sabiduría. Vale, vamos a ir a hablar con la guardiana de la sabiduría. Yo no entiendo realmente si han hecho las paces o si están planeando algo raro. No sé, me tienen muy despistada, ¿eh? Laurita, ¿has podido resolver el conflicto entre Maléfica y Hades? ¿Algo así? ¿Algo así? ¿A qué te refieres? Bueno, ya no están peleados. Eso es maravilloso. Sinceramente, creo que se están llevando demasiado bien. Lo que les hizo entenderse mejor fue el hecho de que los planes de ambos fuesen desbaratados por héroes. Oh, ya veo a qué te refieres. Cuando los villanos son capaces de superar su naturaleza conflictiva para trabajar juntos, es el momento de preocuparse por lo que pueda suceder. ¿Cometí un error, guardiana de la sabiduría? No, tú me enseñaste que traer más amistad al mundo no es nunca un error, incluso cuando cambia el final de la historia. Has convertido la vaguada en un lugar más seguro para todos, y eso no es algo desdeñable. En cualquier caso, no vendría mal echarles un ojo a Hades y Maléfica. Entiendo. Estaré a punto por si intentan algo. ¡Wey! Bueno, mis amores, pues hasta aquí la tercera misión con Maléfica y, entre comillas, Hades. Pero bueno, es la de Maléfica. Tengo que decir que me he quedado peor, no como estaba, peor. O sea, yo realmente creo que cuando los hemos pillado hablando estaban tramando algo grave que puede ser que suceda más adelante o no, no lo sé. Estoy un poco así como que no sé, de verdad, o sea, estoy confundida, pero muchísimo. Pero yo creo que esta tregua ha sido eso, ¿eh? Algo que están tramando un poquito peor. No sé si ha sido bueno a juntarlos y que quieran hacer las paces o sí, no lo sé. Pero, pues, tendremos que esperar al próximo capítulo para descubrirlo. Así que nada, mis amores, quiero mandar un saludito muy especial a los miembros del canal que son Francisca, Manoli, Airam Torres, Percy, María y Julie. Un besito para ellos. ¡Mua! Y nada, mis amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, ¡mua!, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!